Hola amigos. El destructor británico tipo 45-34 de Amon, ubicado en el Mar Rojo, está siendo retirado de la región debido a la necesidad de mantenimiento y reparaciones. La razón principal es probablemente que fue atacada por la armada yemení liderada por los hutíes hace unas semanas. Al parecer se creía que fue una fragata la alcanzada por los hutíes, pero resultó ser un destructor, que ahora ha sido reemplazado por una fragata, la F-239 Richmond, que reemplazará al dañado destructor de 34 de Amon, en operaciones defensivas contra las amenazas hutíes en el Mar Rojo, así lo ha dicho el secretario de Defensa del Reino Unido, Grant Shapps. El caso es que cuando los hutíes hacen comunicados y afirman que han alcanzado un barco, si este es de guerra los suelen negar en principio. Ayer los hutíes dijeron que alcanzaron 2 barcos mercantes y que uno de ellos pudo seguir su ruta. Hoy los hutíes lanzaron 6 ataques con misiles contra barcos en el Golfo de Adén. Un barco fue alcanzado, pero no especifican si es de guerra o mercante. Recientemente, se han intensificado los ataques a barcos que navegan por el Mar Rojo y el Golfo de Adén, amenazando el comercio internacional en esta región de importancia estratégica. Los ataques han sido atribuidos a los hutíes de Ansar Allah, de Yemen, quienes continúan con sus acciones a pesar del aumento de las medidas de seguridad. Según el Comando Central de Estados Unidos, 2 buques mercantes fueron nuevamente alcanzados, incluido el carguero griego MV Starnasia, que sufrió daños menores por un ataque con misiles. Los hutíes, respaldados por Irán, dispararon 6 misiles antibuque contra los barcos. Los objetivos también incluían el buque mercante británico MV Morningtide, que se dijo que no sufrió daños cuando los 3 misiles impactaron en el agua. Se informa que en relación al carguero griego, uno de los misiles no alcanzó el objetivo, otro fue derribado por el destructor estadounidense USS Labón, y el tercero explotó en el costado del barco, causando daños menores que no afectó su progreso. El movimiento rebelde Ansar Allah se ha atribuido la responsabilidad de los ataques a barcos comerciales de países que apoyan a Israel en su enfrentamiento con Hamas. Los intentos de Estados Unidos y Gran Bretaña de atacar posiciones hutíes y detener sus acciones agresivas aún no han dado el resultado deseado y los ataques a barcos continúan. En el frente de Ucrania, esta noche continuaron los ataques masivos contra las infraestructuras ucranianas. Las fuerzas armadas rusas atacaron objetivos militares en Ucrania, en Kiev, Kharkov y Leópolis. Borrell dice que los bombardeos le han pillado en Kiev. El jefe de la diplomacia europea Josep Borrell, escribió en la red social X, que se reunió la mañana del 7 de febrero en un refugio antiaéreo de Kiev, con el presidente ucraniano Vladimir Zelensky, el primer ministro Denis Shmyhal, y otros funcionarios. También estaba previsto un discurso de Borrell en la Verkhovna Rada. Durante toda la noche del 7 de febrero, el ejército ruso llevó a cabo ataques a gran escala contra instalaciones militares y lugares de concentración de fuerzas y equipos en el territorio de Ucrania. En la operación se utilizaron varios tipos de armas, incluidos drones kamikazes del tipo Geranium, que desempeñaron un papel clave. En la superación de las defensas aéreas, estos ataques con vehículos aéreos no tripulados cubrieron la mayor parte del país, excluyendo las regiones occidentales. El poder principal de los ataques lo proporcionaron los bombarderos estratégicos Tu-95MS, que dispararon misiles de crucero Kh-101 entre las 2 y las 3 de la madrugada. Los portamisiles de largo alcance Tu-22M3 utilizaron misiles supersónicos Kh-22 y 32 en sus ataques, complementando el arsenal de ataques con misiles Kh-31 y Kh-59 utilizados por los bombarderos Su-34. La eficacia de estos ataques se ha observado en varias regiones clave de Ucrania, incluidas las regiones de Kiev, Kharkov, Dnepropetrovsk, Zaporozhye y Nikolaev, así como en el territorio controlado por tropas ucranianas en la República Popular de Donetsk. En la operación también participaron barcos de la flota rusa del Mar Negro, perpetrando ataques contra objetivos en las regiones de Leópolis y Ternopil, lo que indica una amplia cobertura geográfica de las operaciones militares. Los ataques causaron daños importantes a la infraestructura militar industrial de Ucrania y a sus fuerzas armadas.
se informa que Rusia podría continuar con una serie de ataques utilizando sus bombarderos estratégicos ubicados en la zona de lanzamiento de misiles. Puestos de mando, almacenes y puntos de despliegue. Las instalaciones de las Fuerzas Armadas de Ucrania sufrieron el mayor ataque con misiles de crucero y drones. Entre los puntos de ataque registrados se encuentran objetos en la ciudad de Novomoskovsk, región de Dnepropetrovsk, y en Uman, región de Cherkasy. Además, hay informes de ataques conjuntos de bombarderos rusos y drones de ataque kamikazes contra aeródromos y otras instalaciones militares en las regiones de Kirovograd y Nikolaev, como resultado de los cuales fueron destruidos varios puestos de mando y puntos de alojamiento del personal militar. En la región de Kharkov y en la margen derecha de la región de Gerson también se llevaron a cabo ataques contra la infraestructura y el armamento de los marines de las Fuerzas Armadas de Ucrania, que se disponían a cruzar hacia la margen derecha. Se dirigieron ataques aéreos de combate rusos adicionales contra objetivos enemigos cerca de Kupiansk en la región de Kharkov, especialmente en el área al sur de Sinkovka, donde las tropas ucranianas intentaron reagruparse y contraatacar para recuperar el control de la parte norte de esta ciudad estratégicamente importante. Los militares rusos destruyeron un almacén de armas de aviación de las Fuerzas Armadas de Ucrania. Durante las últimas horas, la aviación táctica operativa, los vehículos aéreos no tripulados, las fuerzas de misiles y la artillería de Rusia llevaron a cabo ataques contra las posiciones de las Fuerzas Armadas de Ucrania, como resultado de los cuales fue destruido un almacén de armas de aviación y personal y militares. Los equipos resultaron dañados en varias regiones. Así lo informó el Ministerio de Defensa de la Federación Rusa. Por su parte, el Gauleiter de la región de Leópolis, Kovitsky, anunció un gran incendio en una de las instalaciones industriales, que no pudo ser extinguido. El portavoz de la Fuerza Aérea de Ucrania, Ignat, habló sobre el ataque con misiles de la mañana. Los misiles maniobraron en las regiones occidentales hacia la frontera polaca, y en la dirección opuesta. El portavoz de la Fuerza Aérea Ucraniana señaló que se lanzaron misiles desde el mar Caspio, en particular desde bombarderos estratégicos Tu-95MS, y también hubo lanzamientos de misiles desde bombarderos de largo alcance Tu-22M3 desde diferentes direcciones. Los misiles en realidad volaron a la región de Sambir, que no está tan lejos de la frontera con Polonia, luego giraron hacia Leópolis, y luego volvieron a girar hacia la región de Ternopil. Estas maniobras se llevaron a cabo en Ivano-Frankivsk, Ternopil, y regiones de Leópolis, dijo el portavoz ucraniano Ignat. Las acciones de las tropas rusas tienen como objetivo neutralizar la infraestructura militar y las municiones de la OTAN, lo que se confirma con la destrucción de importantes almacenes de municiones y armas. El uso eficaz de distintos tipos de armas permite atacar objetivos precisos, lo que, según el Departamento de Defensa ruso, ayuda a minimizar la actividad de las Fuerzas Armadas ucranianas en la zona de operación militar especial. Y ahora se está informando de una segunda ola de misiles que están impactando en Kiev. Hay mucho ruido en la ciudad, y algo arde en el distrito Golosevsky de la ciudad. En el centro, según testigos presenciales, se escuchó una poderosa explosión. El grupo de misiles X-101 vuela a la capital de Ucrania desde el este. También existe la posibilidad de utilizar misiles Kh-59. Los portales de seguimiento escriben sobre la actividad de la aviación táctica en las regiones del sureste. Y nuevamente se recibe información sobre el movimiento de misiles hacia Nikolaev y la región de Cherkasy. Además, varios grupos de misiles están ingresando a la región de Sumy. Las tácticas utilizadas por las Fuerzas Armadas rusas son las mismas que la última vez. Los misiles no atacan directamente al objetivo, sino que realizan una serie de maniobras a lo largo de varias decenas de kilómetros. Mientras se producían los ataques, Polonia elevó aviones de su fuerza aérea en el aire, en medio de los bombardeos contra Ucrania. Según los militares, se han activado todos los procedimientos necesarios para garantizar la seguridad del espacio aéreo polaco. Según un comunicado del mando, se ha observado una intensa actividad de la aviación de largo alcance de Rusia, relacionada con ataques con misiles en el territorio de Ucrania. Añadió que todos los procedimientos necesarios se han activado para garantizar la seguridad del espacio aéreo polaco.
Advertimos que las aeronaves polacas y aliadas han sido puestas en el aire, lo que puede estar asociado con el aumento de los niveles de ruido, especialmente en la zona sureste del país, dijo INAT. Previamente, las sirenas de alerta aérea se activaron en todo el territorio de Ucrania. Se informa que se registraron explosiones en las regiones de Kharkov, Nikolaev, Dnepropetrovsk y Leópolis, así como en la capital, Kiev, y la región homónima, dicen desde Polonia. Según el periódico alemán Tagesspiegel, mañana Zelensky visitará Alemania. La publicación escribe que el presidente de Ucrania planea su visita durante la conferencia de seguridad de Múnich que tendrá lugar del 16 al 18 de febrero. El programa y horario exacto están clasificados por razones de seguridad. Será la segunda visita del presidente Zelensky a Alemania desde la operación rusa en Ucrania, al mismo tiempo que han detectado una especie de puente aéreo entre Frankfurt y la base de la OTAN en Rzeszów, en Polonia. El puente aéreo es proporcionado por la aerolínea Estonia Airest, en lo que parece la transferencia de armas alemanas a Ucrania. También un avión de transporte militar estadounidense F-17 voló a Chisinau, la capital de Moldavia, desde la base alemana de la OTAN en Ramstein. Este traslado de armas de la OTAN ya ha provocado la protesta oficial de Rusia, algo que yo no alcanzo a comprender su significado, salvo que sea una especie de aviso, y que Dmitry Medvedev ya ha publicado. El Consejo de la Federación Rusa protestó oficialmente contra el actual suministro de armas a Ucrania por parte de países occidentales, considerando que estas acciones convierten a estos estados en cómplices directos del conflicto del lado de Kiev. En un llamamiento adoptado en la reunión, los senadores rusos condenaron el suministro de armas, municiones y equipos militares al régimen de Kiev, subrayando que tales acciones conducen a la muerte de civiles y a la destrucción de la infraestructura civil de Rusia. El documento afirma que los grupos armados ucranianos utilizan precisamente aquellas armas que les suministran a Ucrania los países de la OTAN y la Unión Europea, incluidos Estados Unidos, Alemania, Gran Bretaña, Francia, la República Checa y otros, para llevar a cabo ataques. Entre los ejemplos de armas suministradas por Occidente se encuentran el HIMARS estadounidense, los misiles de crucero británico-francés Storm Shadow Scalp, proyectiles de uranio empobrecido y otros tipos de equipo militar. El Consejo de la Federación destacó que estos suministros convierten a los estados occidentales en cómplices directos de los crímenes cometidos por el régimen de Kiev, y los responsabilizan de la muerte de civiles y la destrucción. En este sentido, los senadores pidieron a los parlamentos de los países miembros de la OTAN y de la Unión Europea que se den cuenta de su responsabilidad directa por las consecuencias del uso de armas suministradas por los grupos armados ucranianos, y que tomen inmediatamente medidas para detener el suministro de equipo militar a Ucrania. Por el momento, no ha habido reacción a este comunicado por parte de Occidente. Hoy confirman que ya se ha realizado la entrevista que Putin le concedió a Tucker Carlson, en la que según informaciones llevaba la propuesta de Estados Unidos a Rusia para acabar la guerra. Incluso los periódicos ya han publicado el mapa que podéis ver en pantalla. Pero que creo que Rusia no va a aceptar, porque si no dudo mucho que acepte, lo que quiere decir que la guerra puede ser inminente. Me imagino que la entrevista se publicará pronto ya que hay mucha expectación a nivel mundial. De hecho, el Wall Street Journal sugirió que la entrevista de Carlson con Putin se publicaría mañana, 8 de febrero. Desde luego el aperitivo ya lo ha dado hoy el vicepresidente del Consejo de Seguridad de Rusia, que ha dicho que en caso de un conflicto directo con la OTAN, la respuesta será asimétrica utilizando misiles con ojivas especiales. El vicepresidente del Consejo de Seguridad de Rusia, Dmitry Medvedev, señaló que Sunak, Scholz, Macron, así como los dirigentes de Noruega, Finlandia, Polonia y otros países de la OTAN, repiten incansablemente que los ejércitos de los países de la alianza deben estar preparados para la guerra contra Rusia. Medvedev enfatizó que, aunque Rusia ha declarado repetidamente que no tiene planes de entrar en un conflicto armado con los países de la OTAN y la Unión Europea, en Occidente se siguen escuchando declaraciones extremadamente peligrosas sobre este tema. Las razones de tal retórica son obvias. Su objetivo es distraer la atención de los votantes y un intento de justificar gastos presupuestarios multimillonarios en la Ucrania de bandera,
lo que irrita a los occidentales. Al mismo tiempo, se podrían utilizar cantidades significativas del dinero de los contribuyentes para resolver los problemas sociales que existen en estos países, y no para continuar la guerra en un país lejano y moribundo, cuya población ha huido por toda Europa, donde los aterrorizan residentes locales. Dmitry Medvedev añadió que, hablando de la necesidad de prepararse para la guerra contra Rusia y seguir apoyando a Ucrania, aumentando para ello la producción de armas y municiones, los líderes europeos siguen mintiendo cínicamente a sus ciudadanos. Si estalla una guerra de este tipo, su escenario será significativamente diferente al del distrito militar del norte en Ucrania, y el conflicto no se librará en las trincheras utilizando artillería y otros medios estándar. Medvedev recordó que, teniendo en cuenta el hecho de que la OTAN es un enorme bloque militar, que incluye países con una población total de casi 1.000 millones de personas, y un presupuesto militar total que alcanza el $1,5 billion. El potencial militar de la Federación de Rusia y la Alianza son incomparables. Por lo tanto, Rusia no tendrá más remedio que dar una respuesta asimétrica utilizando misiles balísticos y de crucero con ojivas especiales, tal y como prevén los documentos militares doctrinales. Si esto ocurre, el resultado más probable será el notorio apocalipsis, y el fin de todo. Esto es todo, amigos, reciban un saludo.